Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la gehenna que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Dos temas importantes que el Señor menciona aquí. Uno que se refiere al primer mandamiento y el otro al segundo mandamiento. Y podríamos decir en términos generales que este capítulo 23 de San Mateo previene bastante sobre una actitud que es propia de las personas religiosas, no solo de los fariseos y escribas de aquella época de Jesús, sino de todos los tiempos, hasta el punto que lamentablemente para estos judíos la palabra fariseo ha adquirido ese carácter peyorativo, porque connota, por un lado, hipocresía y por otro también soberbia. ¿Por qué hipocresía? Los fariseos y los escribas son, de alguna manera, maldecidos por Jesús, porque ellos realmente tienen en su corazón una vivencia distinta de la que pretenden mostrar hacia afuera. En su alma, en su templo interior espiritual, no habita la gracia de Dios. No está la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, sino de amarse a sí mismos, idolatrar el propio querer, el propio interés, la propia voluntad y despreciar la voluntad de Dios. Entonces sus actitudes son aparentemente buenas y eso se llama hipocresía, lo cual viene de hipo, bajo, kritein, juzgar. Es decir, la intención verdadera por debajo es muy distinta de lo que muestran ser por fuera. Y en eso se parecen mucho a los demonios, porque justamente el maligno nunca se presenta como un ser feísimo, horrible, a menos que quiera espantar y horrorizar, ahí muestra su verdadero rostro, sino que cuando quiere tentar o seducir, siempre se muestra como un ángel de luz, es decir, una luz que ya no tiene, porque la verdadera luz es la gracia de Dios y él la ha perdido completamente. Entonces, la hipocresía, por un lado, es esa mentira constante, ¿no? De creerse Dios, creerse bueno, creerse superior, y en el fondo estar en el último lugar de lo que es verdadero, bueno y bello a los ojos de Dios y de la creación misma. Por otro lado está la soberbia, porque el que es hipócrita en este sentido peca de orgullo. ¿No? Ese terrible vicio es creerse, ¿no es cierto?, que uno mismo tiene más valor que Dios. Es pensar que ejerciendo la propia voluntad vamos a conseguir ser felices, despreciando lo que Dios quiere. Entonces el orgullo siempre es algo que destruye en nosotros la imagen de Dios, porque la verdadera imagen de Dios es Jesucristo. ¿Mm? Dios se mira a sí mismo en su Hijo, y el Hijo es totalmente humilde. Él siempre se somete al Padre, Él no quiere hacer su propia voluntad, sino vino al mundo para cumplir y realizar el decreto del Padre Eterno. En conclusión, vemos en esta primera parte de la reflexión que
la soberbia y la hipocresía de los fariseos es realmente algo que Jesús condena plenamente, porque es el antimodelo de la santidad y de la presencia del reino de los cielos, reflejada en el niño, que es transparente, que es dócil a la voluntad de Dios. Eso en cuanto al primer mandamiento. El segundo mandamiento dice que no hay que jurar el santo nombre de Dios en vano, aunque en la explicación de las bienaventuranzas Jesús mejora, proyecta este mandamiento del Antiguo Testamento a algo superior y dice que no hay que jurar en absoluto, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque la necesidad del juramento ha surgido de esa mente o ese corazón que no tiene una buena intención. Es la persona que no confía en sí mismo porque se sabe mentiroso, la que necesita reafirmar y confirmar sus dichos, sus afirmaciones, con juramentos. Entonces el que está viviendo en la verdad no necesita jurar. Por eso el sí es sí y el no es no. Si alguien quiere creer, crea. Si no quiere creer, no importa. Lo que realmente vale es vivir en la verdad, decir siempre las cosas como son, es decir, adecuar nuestra mente a la realidad y no querer que los demás piensen o la realidad se acomode a nuestra mentira. Por eso no hay que jurar. Menos todavía del modo como lo hacían estos fariseos, que no juraban por el templo como algo verdadero, sino por la ofrenda encima del templo, ¿no? Es decir, estos fariseos, según Jesús, le daban más valor a las ofrendas, al dinero recibido, y eso sí que valía, ese juramento sí que valía. En cambio, jurar por el altar del templo, jurar por el templo mismo, no tenía ningún valor. Por eso Jesús siente dolor también, porque quiere decir que para estas personas era mucho más importante la ofrenda que recibían en el templo antes que el acto sagrado de ejercer esa función sacerdotal, ¿no? De unir al pueblo con Dios y a Dios con su pueblo. Es por eso que Jesús siente este gran, gran dolor frente a esta actitud de la hipocresía, de la soberbia, del juramento en vano, que se resume en el fariseísmo. Pidamos a la Santísima Virgen que nos libre de esto, porque nadie está completamente sano y a salvo de tener esta maleza. Solamente la Santísima Virgen, y vemos en San José, por supuesto, ese don, esa pureza de intención de un modo extraordinario y sublime.